Hola, recibe un saludo muy especial en este día, donde compartimos la palabra de Dios y un pequeño mensaje para vivirla mejor en nuestra vida. Pero antes los invito para que escriban en sus comentarios las intenciones por las que ustedes desean que ore y oremos también en este lugar donde me encuentro prestando este servicio pastoral. Tomamos el Evangelio según San Lucas capítulo 13, versículos del 18 al 21. En aquel tiempo, decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué le compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto, y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura de una mujer que toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Evangelio nos invita a ver el reino de Dios como ese pequeño grano de mostaza o la levadura que es tan minuciosa, tan pequeña, que sembrado en un huerto ese grano de mostaza y la levadura puesta en la harina ayudan para que crezca. Ese grano crece hasta crear un arbusto grande, y esa levadura hace que el pan se fermente, es decir, que crezca, que pueda crecer. Iniciando los primeros siglos de la fe católica, de la fe cristiana en la Iglesia, hacia el siglo II, tercero, un poquito más adelante, los cristianos son menguados para compartir el mensaje del Evangelio. Bueno, durante toda la vida de la Iglesia. Pero en esos momentos los cristianos no pueden anunciar de palabra, ni llevar una cruz, ni tampoco identificarse como creyentes de Jesucristo. Lo único que podían hacer era vivir el Evangelio, no anunciarlo de palabra, pero sí con sus obras. Y de esta manera iban transformando el mundo, porque en el lugar donde se encontraban, sin decir nada sobre Jesús, ni signarse con la cruz, solamente viviendo el Evangelio, ese mandamiento del amor, podían transformar la sociedad. Porque muchos de los que vivían alrededor de esos cristianos empezaban a preguntarles que por qué ellos oraban de manera distinta, que por qué, si ellos practicaban el ojo por ojo y el diente por diente, estos, en vez de practicar esta ley del talión, como nos dice la palabra, lo que hacían era practicar el perdón y la misericordia. Pero ¿por qué cuando eran insultados ellos, en vez de responder con insulto, se quedaban en silencio, perdonaban, ayudaban, vivían el amor? Y lo único que podían responder ya, después de que se le preguntaba, era porque ellos creían en alguien que les había inspirado estos sentimientos, esta manera de ser, Jesucristo. Mis hermanos, tenemos que ser ese granito de mostaza donde estamos. En nuestra familia tenemos que ser ese granito de mostaza y esa levadura que vamos transformando el ambiente, que vamos haciendo que esa familia, en vez de vivir la guerra, viva la paz, que esa familia, en vez de vivir incomprensiones y peleas, vivan siempre la comprensión y el amor, que ese lugar donde trabajamos con las personas que nos encontramos a diario puedan ver que somos distintos, que somos ese arbusto tan grande, de ese granito de mostaza, que cuando crece muchos se pueden anidar allí. Qué hermoso es, por ejemplo, en nuestras casas, cuando las abuelitas se convierten, los abuelos se convierten en ese centro donde los hijos, donde los nietos, donde los bisnietos, donde los primos nos encontramos para estar con ellos, para vivir en ese ambiente de amor. Así tenemos que ser cada uno de nosotros. Ese arbusto grande donde muchas personas puedan llegar, como nos dice la palabra, donde esos pajaritos llegan y se anidan y buscan refugio. Pero más que hablar de Jesús, es vivirlo. Mis hermanos, que nuestras acciones, como la de esos cristianos que no podían anunciar a Cristo con sus labios, pero sí con su vida, puedan demostrar en quién creemos, en quién tenemos puesta nuestra fe.
Así estaremos construyendo ese reino de Dios, no por nuestra cuenta, sino porque Jesús, a quien tanto amamos, vive aquí y vive en ustedes. Mis hermanos, recuerden, confiamos en Jesús, Jesús, Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y los acompañe siempre. Dios los bendiga.